Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. ¿Qué día tenemos hoy? ¿Qué día de información muy pero muy caliente? Información de último momento. Hablamos hasta hace minutos con el Gabinete Económico. Poco antes de levantar vuelo, esto ocurrió a las 20:30 de la noche de hoy, que el vuelo de Delta con varios de los protagonistas de la negociación que comienza, de la negociación que va a tener a Nicolás Dujovne, a Sandleris, su jefe de gabinete, que va a tener al saliente Sebastián Galiani, vos sabés que en agosto parte rumbo a la UCLA en su nueva misión, que va a tener también a Santiago Bausili, la mano derecha por parte del ministro de Finanzas, Caputo, Luis Toto Caputo, que va a tener también a Lucas Yach, uno de los titulares, en este caso, del Banco Central. La jugada es unificada. Van a ir rumbo al Fondo Monetario Internacional. Y si tuvieras que jugarle, si sos uno de los que le juegan, jugale al 15. ¿Y por qué te digo 15? Porque lamentablemente las noticias que estamos contando te remontan hace 15 años. Hace pocos días te contamos que el Banco Central había vendido la mayor cantidad de dólares en 15 años. Hoy te digo que la noticia que es titular de mañana del Diario de la Nación y de todos los diarios de la Argentina, dice que después de 15 años la Argentina le vuelve a pedir crédito al Fondo Monetario Internacional. Esta jornada, la jornada de hiperacción, arrancó muy temprano esta mañana con un presidente de la Nación, escueto, concreto, simple y sencillo con las palabras, pero antes te quiero mostrar cuál es la sorpresa que tienen hoy en el gobierno, cuál es la cuestión de fondo. Estos diarios que ves acá son los referentes del establishment. Digo, son los referentes que habitualmente hablaban loas de la economía argentina. Financial Times, sin duda en Europa el diario más influyente. ¿Qué piensa Financial Times de la Argentina? Que el gobierno de Macri está haciendo una buena gestión, cree que está volviendo al mundo. Pero ¿qué pasa? Para los diarios del mundo, para los diarios económicos del mundo, la luna de miel terminó. Y terminó con este título que dice de Argentina, que en realidad lo que está haciendo es llamando al Fondo Monetario Internacional como la última puerta. Y habla de una última puerta y después tira algunas flores. Digo, pero si uno ve lo que privilegió Financial Times para su portada del día de hoy, lamentablemente es la Argentina. Y te digo lamentablemente porque cuando te lleva el Financial Times a su portada, hace que los inversores lo sigan muy de cerca. New York Times, ¿qué dice New York Times? Argentina busca apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional ante el alza del dólar. ¿Qué dice Expansión, el diario de economía más influyente de España y también uno de los diarios más influyentes de Europa? Macri pide ayuda al Fondo Monetario Internacional por el desplome del peso frente al dólar. ¿Y qué dice Wall Street Journal? Que Argentina está en busca de un crédito del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el análisis que hacen en estos diarios del mundo? El análisis es que la luna de miel terminó. Y el análisis tiene que tomar como punto de partida muy temprano esta mañana cuando el presidente de la Nación te decía lo siguiente. Decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. ¿Por qué Macri habla con Christine Lagarde? ¿Por qué los funcionarios son los que viajan? Bueno, Christine Lagarde, es cierto, no es el Fondo Monetario Internacional que supimos conocer. Primera cuestión que te quiero dar como tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional también pagó las causas y pagó las consecuencias de recetas que se habían aplicado en economías emergentes, como la nuestra, que terminaron fundidas. No pasó solo en la Argentina. Eso llevó a una autocrítica muy fuerte del fondo y llevó a un cambio de perfil. Christine Lagarde no es Michel Camdesús. Pero Christine Lagarde también es el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué dice el Fondo Monetario Internacional? Te prestan dinero, pero ese dinero tiene que ver con una previsibilidad de tu economía. Y esa previsibilidad está dada porque las cuentas te empiecen a cerrar. Veamos qué fue lo que dijo Christine Lagarde en una entrevista exclusiva que tuvimos aquí en La Nación hace pocos meses. La única que dio a un medio local, y en La Nación Más decía esto la titular del Fondo Monetario. You know, it is the 2 years of the Macri administration are no less than amazing, because in those 2 years, the Argentinian authorities have achieved so much in terms of monetary policy, in terms of this dual track of
reorganizing public spending, making it more efficient, reducing the tax burden, taking reforms that will actually free up competition, encourage market players, develop talents, and rein in the unnecessary spending in some corners. It is doing so in what has been called gradualism, which I don't find gradual at all. Esto no es gradualismo para nada. La economía cambió. La economía que viene de aquí en adelante cambió. ¿Es para alarmarte? ¿Es para asustarte? ¿Es para pensar que estamos inmersos en una crisis? No. Hay que tener mucho cuidado en estas épocas de alta volatilidad. ¿Por qué hay que tener tanto cuidado? Porque en este escenario se juegan especulaciones de un lado y del otro. La grieta en la Argentina no está cerrada. La grieta en la Argentina no está cerrada y para eso basta con ver a aquellos que te recomiendan cuestiones que no hay ni por asomo que tener en cuenta. No es el mismo escenario que supimos tener, pero sí, es un escenario que por primera vez empieza a mostrar una luz amarilla bastante más profunda. Algunas cuestiones que quiero contarte. Por un lado, los datos del vuelo, te decía, ya están en camino. Duhovne, Ganleri, también Galliani, como algunos de los interlocutores. Cuando lleguen al fondo, si no recorriste alguna vez el Fondo Monetario Internacional, tiene una particularidad, que en todos sus escenarios y en todos sus pisos hay historia argentina. ¿Por qué hay historia argentina? Porque fuimos parte, aclaración número 1, nunca dejamos de ser parte del Fondo Monetario Internacional. Nunca, ni en la época de Cristina ni de Néstor Kirchner. Siempre la Argentina continuó siendo parte del Fondo Monetario. Lo que pasó es que cuando se adulteraron las estadísticas hubo una sanción sin precedentes. Y lo que pasó también es que en un escenario que es muy distinto al actual, y ese es otro punto que quiero que tengas en cuenta, el escenario del viento de cola, como lo contamos la semana pasada, tenía que ver con commodities, con la soja en alza, la soja tocando récord. Tenía que ver con un escenario que se llamó la era global del dólar barato. Esa era también terminó. ¿Por qué de 10 días para esta parte de golpe ves que el escenario macroeconómico local cambió y tanto? ¿Por qué ves que van a tocar la última puerta? Porque todo cambió. Y sí, cambió en 12 días, sí cambió. ¿Qué razones hay para que haya cambiado? Son varias. Una, la tasa de Estados Unidos. ¿Por qué la tasa de Estados Unidos? Porque el costo del dinero global, es decir, lo que le cuesta a una economía como la nuestra obtener financiamiento, tiene que ver con la referencia de Estados Unidos. Si Estados Unidos modifica su tasa, si la sube al 3%, como ocurrió, eso implica que el dinero es más caro en el mundo. La tasa que tenía la Argentina para financiarse, para financiar el gradualismo, en el último tiempo empezó a ser del 8% en dólares. Y eso es demasiado alto. La tasa que propone el Fondo Monetario suele ser de la mitad. Por eso es que el costo político se paga con pragmatismo económico. ¿Qué dijeron hoy en el gobierno? Bueno, el escenario es o nos endeudamos con una tasa en dólares que es la profecía autocumplida que va a ir subiendo, o pagamos el costo político de subirnos a este fondo con un relato que también tiene a Nicolás Duhovne. Veamos qué es lo que decía en su conferencia de prensa esta mañana. Estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años. El fondo ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto que de hecho ha apoyado el programa gradual de la Argentina. Entonces yo diría que estoy seguro que vamos a poder avanzar en un programa que nos permita seguir con nuestro rumbo. Es nuestro programa que esperamos que sea apoyado por el fondo. El gesto del ministro ya no es el que era. El gesto del ministro tiene que ver con una realidad que lo forzó a llevar a esto. Te decía, por un lado está el fin de la era del dólar barato. ¿Y qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que están buscando de financiamiento? La película que se mira es la película macroeconómica. La película macroeconómica se proyecta en 2019. Se proyecta en un año que, como vos bien sabés, hay elecciones. Se proyecta en un año en el cual, como te decía, los commodities, que es la soja y son los productos que le dan a las exportaciones argentinas una viabilidad, no van a tener un buen escenario. En ese marco se da una pesadilla que es la antítesis de lo que supo tener Néstor Kirchner. ¿A qué me refiero? Néstor Kirchner tenía la jerga de superávits gemelos. ¿Qué significa esto que te suena un chino básico? No. Superávits gemelos es
superávit comercial, vos tenés mayor cantidad de exportaciones que importaciones, esto es que entran más dólares de los que salen, y superávit fiscal, que tu economía tiene más ingresos que gastos. Eso terminó cuando terminó el mandato de Néstor Kirchner, porque el escenario global empezó a migrar. O sea, Cristina Fernández de Kirchner no tuvo ese escenario. Y el escenario que se le plantea ahora a la era M, te diría que es de los más complejos. Commodities en una situación distinta. Estados Unidos, que va a disparar el precio del petróleo por la relación con Irán. Mercado financiero global que tiene tasas más altas. Cuesta más a economías como la nuestra financiarse. Riesgo argentino, que cuando esto pasa, digo, cuando el viento ya no es de cola y empieza a ser de frente, sube. El riesgo argentino, vos decís, otra vez el riesgo argentino, sí hay una especie de déjà vu de lo que estamos hablando. Y ahora este crédito por un máximo de cupo de 30.000 millones de dólares, que tiene dos aristas muy importantes. Y esta frase no es mía, sino que es de Néstor Sibona, un analista de La Nación. No es lo mismo llamar a los bomberos que tener un matafuego con su caja de cristal para cuando lo quieras usar. ¿Qué quiere decir esto? Si los 30.000 millones de dólares se utilizan para pagar una fiesta, y preocupate. Si los 30.000 millones de dólares se utilizan para atenuar el impacto de una crisis global, bueno, ahí no te preocupes tanto. Y 3 datos más que tengo que contarte de información de último momento, información que tenemos del día de hoy y algunas preguntas que te podés hacer. ¿Cuánto se va a pedir? Esa es una de las respuestas que vamos a tener durante las próximas 48 horas. ¿Por qué? Porque esta es la última carta. El Fondo Monetario Internacional es el acreedor al que no se buscaba recurrir. Veamos qué decía Duhovne en Odisea y que fue utilizado hoy políticamente y mucho por varios canales. La tasa que te cobra el fondo es más barata, a cambio te pide programas de monitoreo que no serían tal vez tan distintos a las políticas que va a aplicar la Argentina, pero tiene un costo político. Y el gobierno ya está pagando costos políticos por otro lado y es lógico que quiere evitar ese. Es así. Digamos, el gobierno quería evitar este costo político. Pero como te decía antes, el costo económico era aún mayor si ibas a la otra deuda. ¿Qué pasa con esta línea contingente? ¿Qué implica este crédito que va a tomar? Bueno, es una línea que se puede utilizar en caso de crisis. ¿Qué le preocupa al gobierno? Bueno, le preocupa que en los últimos días la corrida fue mayor de la que hablamos. Es cierto, la corrida, y lo decíamos acá en Mesa Chica la semana pasada, cuando el dólar vuelve a la agenda, es una mala noticia. ¿Por qué? Porque por mucho que queramos cambiar nuestra cultura, lamentablemente esto te lleva a la historia reciente. Y decíamos 15 años para el auxilio, 15 años para la mayor venta de dólares y un desafío muy grande por delante. Primero, que este crédito del Fondo Monetario Internacional dé más previsibilidad. Segundo, calmar la corrida bancaria que se está produciendo, la corrida, mejor dicho, cambiaria, la corrida del tipo de cambio. Tercero, dar tranquilidad a los de la economía real. Porque primero viene el capítulo financiero y después viene el capítulo económico. Primero hablamos de la tasa y después hablamos de las pymes. Primero hablamos de la tasa de Estados Unidos y después hablamos de tu crédito hipotecario. Primero hablamos de lo que ocurre con los combustibles y el petróleo a nivel internacional. Después hablamos del precio de la nafta. Primero hablamos del déficit, después hablamos del costo de la obra pública. Son algunos de los desafíos que tenés que tener en cuenta, algunos de los desafíos de la economía que viene. Y te digo, vamos a tener mucha información estos días, mucha, pero mucha información, porque también hay un tema más que te quiero contar, y es lo que va a venir a partir de mañana. A partir de mañana sigue el debate de tarifas, y este debate va a generar otra cuestión. ¿Qué decían hoy en Casa de Gobierno? ¿Qué decían en Balcarce 50? Que el peronismo va a actuar con responsabilidad. ¿Qué peronismo es la pregunta? ¿Qué va a pasar con un Monzó de salida? Bueno, muchas preguntas que hoy vamos a intentar responderte.